El Evangelio de San Juan, capítulo 11, la resurrección de Lázaro. Había un enfermo llamado Lázaro, era de Betania, del pueblo de María y de su hermana Marta. María era la que ungió al Señor con perfumes y le secó los pies con sus cabellos. Su hermano Lázaro era enfermo. Las hermanas enviaron a decir a Jesús: Señor, aquel a quien tú quieres está enfermo. Al oír Jesús comentó: esta enfermedad no es de muerte, es para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Jesús amaba a María y a su hermana y a Lázaro. Cuando se enteró de que estaba enfermo, permaneció 2 días más en el lugar donde se encontraba. A cabo de ellos dijo a sus discípulos: volvamos de nuevo a Judea. Replicaron los discípulos: Rabí, hace poco los judíos querían apedrearte, ¿y vuelves allí? Jesús respondió: ¿no tiene el día 12 horas? Si uno anda de día, no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero si uno anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Tras decir esto, añadió: nuestro amigo Lázaro duerme, pero voy a despertarle. Le dijeron sus discípulos: Señor, si duerme ya se curará. Jesús lo había dicho de su muerte, pero ellos creyeron ellos que hablaba del descanso del sueño. Entonces Jesús dijo abiertamente: Lázaro ha muerto, y me alegro por vosotros de no haber estado allí, para que creáis. Pero vayamos allá. Entonces Tomás, llamado el mellizo, dijo a los otros discípulos: vayamos también nosotros a morir con él. Cuando llegó Jesús, se encontró con Lázaro. Llevaba ya 4 días en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, a unos 15 estadios, y muchos judíos habían venido a casa de Marta y María para consolarlas por su hermano. Cuando Marta supo que había venido Jesús, le salió al encuentro, mientras María se quedó en casa. Dijo Marta a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, no habría muerto mi hermano. Pero ahora yo sé que Dios te concederá cuanto le pidas. Jesús replicó: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección en el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? Jesús respondió a ella: ¿crees esto? Respondió ella: sí, Señor, yo creo que tú eres el Cristo, Hijo de Dios, el que iba de venir al mundo. Dicho esto, fue a llamar a su hermana María y le dijo al oído: Maestro, está ahí y te llama. Ella, en cuanto lo oyó, se levantó rápidamente y fue a su encuentro. Jesús todavía no había llegado al pueblo. Seguía en el lugar donde María lo había encontrado. Los judíos ya estaban con María en esta casa, consolándola al ver que se levantara rápidamente y salía. La siguieron pensando que iba al sepulcro para llorar allí. Cuando María llegó donde estaba Jesús y lo vio, cayó a sus pies y le dijo: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Viéndola llorar Jesús y observándola, que también lloraban los judíos que la acompañaban, se conmovió interiormente, se turbó y preguntó: ¿dónde lo habéis puesto? Le respondieron: Señor, ven y lo verás. Jesús se conmovió entre lágrimas. Los judíos comentaron entonces: mirad cómo le quería. Pero algunos de ellos dijeron: este que abrió los ojos del ciego no podía haber hecho que éste no muriera. Entonces Jesús se conmovió de nuevo en su interior y fue al sepulcro.
Era una cueva y tenía puesta encima una piedra. Dijo Jesús: quitad la piedra. Marta, la hermana del muerto, le advirtió: Señor, ya huele, es el cuarto día. Replicó Jesús: ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Quitaron la piedra. Entonces Jesús levantó los ojos a lo alto y dijo: Padre, te doy gracias por haberme escuchado. Bien sé que tú siempre me escuchas, pero lo he dicho por estos que me rodean, para que crean que tú me has enviado. Dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal afuera. El muerto salió atado de pies y manos, con vendas, y envuelto el rostro en un sudario. Jesús le dijo: desatadlo y dejarle andar. Las autoridades judías deciden la muerte de Jesús. Muchos de los judíos que habían venido a casa de María, viendo lo que había hecho, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y le contaron lo que había hecho Jesús. Entonces los sumos sacerdotes y los fariseos convocaron consejo y se preguntaban: ¿qué hacemos? Es cierto que este hombre realiza muchos signos. Si le dejamos que siga así, todos creerán en él. Y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Pero uno de ellos, Caifás, era sumo sacerdote. Aquel año les dijo: vosotros no sabéis nada, ni caéis en la cuenta de que conviene que muera uno solo por el pueblo, y así no perezca toda la nación. Esto no lo dijo por su propia cuenta, sino que era el sumo sacerdote aquel año profetizó que Jesús iba a morir por la nación, y no solo por la nación, sino también para reunir en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos desde ese día. Se pusieron de acuerdo para matarlo, por eso Jesús no andaba ya en público entre los judíos, sino que se retiró a la región cercana de la estepa, a su pueblo llamado Efraín, donde se estableció con sus discípulos. Fin del ministerio público y preliminares de la última Pascua. La proximidad de la Pascua. Como estaba cerca la Pascua de los judíos, muchos del país habían subido a Jerusalén para purificarse. La gente buscaba a Jesús, y los que estaban en el templo se preguntaron: ¿qué os parece? ¿No vendrá a la fiesta? Los sumos sacerdotes y los fariseos habían dado órdenes de que si alguno sabía dónde estaba, lo notificaría para detenerle. 12. La unción en Betania. 6 días antes de la Pascua, Jesús se fue a Betania, donde estaba Lázaro, a quien Jesús había resucitado de entre los muertos. Allí le prepararon una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban con él a la mesa. Entonces María, tomando una libra de perfume de nardo puro, muy caro, ungió los pies de Jesús y los secó con sus cabellos. La casa se llenó de olor de perfume. Comentó Judas Iscariote, uno de los discípulos, el que había de entregar: ¿por qué no se ha vendido este perfume por 300 denarios y se ha dado a los pobres? Pero no decía esto porque le preocupaban los pobres, sino porque era ladrón, y como tenía la bolsa y llevaba lo que echaban en ella, Jesús dijo: déjala, que lo guarde para que el día de mi sepultura, porque pobres siempre tendréis con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Gran número de judíos supieron de que Jesús estaba allí y fueron, no solo por Jesús, sino también por ver a Lázaro, a quien había resucitado de entre los muertos. Los sumos sacerdotes decidieron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos judíos se
se les iba y creían en Jesús. Entrada mesiánica de Jesús en Jerusalén. Al día siguiente, al enterarse la numerosa muchedumbre que había llegado para la fiesta de que Jesús se dirigía a Jerusalén, tomaron ramas de palmeras y salieron a su encuentro gritando: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor y el Rey de Israel. Jesús encontró un borriquillo y se montó en él, según está escrito: No temas, hija de Sión, mira que viene tu rey, montado en un pollino de asno. Esto no lo comprendieron sus discípulos del momento, pero cuando Jesús fue glorificado, creyeron en la cuenta de que lo que había hecho estaba ya escrito acerca de él. La gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro de la tumba y lo resucitó entre los muertos daba testimonio de lo sucedido. Por eso también salió la gente a su encuentro, porque había oído que él había realizado aquel signo. Entonces los fariseos se dijeron entre sí: ¿Veis cómo no adelantáis nada? Todo el mundo se ha ido tras de él. Jesús anuncia su glorificación por la muerte. Entre los que subían a adorar en la fiesta había algunos griegos. Estos se dirigieron a Felipe y el de Betsaida, de Galilea, y le rogaron: Señor, queremos ver a Jesús. Felipe fue a decírselo a Andrés y Felipe. Andrés y Felipe fueron y comunicárselo a Jesús. Jesús le respondió: Ha llegado la hora que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad os digo que si el grano de trigo no cae en tierra, no muere, allí queda él solo. Pero si muere, da muchos frutos. El que ama su vida la perderá, pero el que odia su vida en este mundo la guarda para una vida eterna. Si alguno me sirve, que me siga. Y donde yo esté, allí estará también mi servidor. Si alguno me sirve, el Padre le honrará. Ahora mi alma está turbada. ¿Y qué yo voy a decir? Padre, libérame de esta hora. Pero si ha llegado esta hora, precisamente para esto, Padre, glorifica tu nombre. Vino entonces una voz del cielo: Le he glorificado y de nuevo lo glorificaré. La gente que estaba allí lo oyó. Decía que había sido un trueno. Otros decían: Le ha hablado un ángel. Jesús respondió: No ha venido a esta voz por mí, sino por vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será derribado, y cuando sea elevado en la tierra, atraerá a todos hacia mí. Decía esto para dar a entender que el tiempo de su muerte le iban a aplicar. La gente le respondió: Nosotros sabemos por ley que el Cristo permanecerá para siempre. ¿Cómo les dices tú que es preciso que el Hijo del Hombre sea elevado? ¿Quién es ese Hijo del Hombre? Jesús dijo: Todavía por un poco de tiempo estará la luz entre vosotros. Caminad mientras tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas. El que camina en tinieblas no sabe dónde va. Mientras tenéis la luz, creer en la luz, para que seáis hijos de la luz. Dicho esto, se marchó Jesús, se ocultó de ellos. Conclusión, la incredulidad de los judíos. Aunque había realizado tantos grandes signos delante de ellos, no creían en él. Así se cumplía el oráculo pronunciado por el profeta Isaías: Señor, ¿quién dio crédito a nuestras palabras? ¿A quién se le reveló el poder del Señor? No podían creer porque también había dicho Isaías: He cegado sus ojos, ha endurecido su corazón, para que no
vean los ojos, ni comprendan con su corazón, ni se conviertan, ni yo los sane. Isaías dijo porque vio la gloria y habló con él. Sin embargo, incluso muchos magistrados creyeron en él, pero no lo confesaban por los fariseos, para no ser excluidos de la sinagoga, porque prefirieron la gloria de los hombres a la gloria de Dios. Jesús dijo a la voz en cuello: el que cree en mí no cree en mí, sino en aquel que me ha enviado. Y el que me ha enviado a mí, ve a aquel que me ha enviado. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo el que crea en mí no siga en tinieblas. Si alguno oye mis palabras y no es capaz de guardarlas, yo no le juzgo, pues he venido a juzgar al mundo, pues no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no acoge mis palabras, ya tiene quien le juzgue. La palabra que yo he proporcionado lo juzgará el último día, porque yo no he hablado por mi cuenta, sino que el Padre me ha enviado y me ha mandado. Lo que tengo que decir y hablar, y yo sé que su mandato es vida eterna. Por eso lo que yo hablo es lo que el Padre me ha dicho a mí. Capítulo 13. La hora de Jesús, la Pascua del Cordero de Dios, la última cena de Jesús con sus discípulos. El lavatorio de los pies. Antes de las fiestas de la Pascua, Jesús sabía que había llegado su hora, a pesar de este mundo, al Padre. Él que había amado a los suyos y estaba en el mundo, los amó hasta el final. Durante la cena, cuando ya el diablo había metido en el corazón a Judas Iscariote, hijo de Simón, el propósito de entregarle, sabiendo Jesús que el Padre había puesto todo en sus manos y que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó los vestidos y tomando una toalla se la ciñó. Luego echó el agua en una palanga y se puso a lavar los pies de los discípulos y a secárselos con una toalla con que estaba ceñido. Al llegar Simón Pedro le dijo: Señor, ¿tú lavarme a mí los pies? Jesús le respondió: lo que yo hago, tú no lo entiendes ahora, lo comprenderás más tarde, replicó Pedro. No me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavo, no tienes parte conmigo. Le dijo entonces Simón Pedro: Señor, no solo los pies, también las manos y la cabeza. Jesús contestó: el que se ha bañado no necesita lavarse, está del todo limpio, y vosotros estáis limpios, aunque no todos. Sabía quién le iba a entregar, y por eso dijo que no todos estaban limpios. Después de lavarle los pies, tomó sus vestidos, volvió a la mesa y les dijo: ¿comprendéis lo que he dicho con vosotros? Lo que he hecho con vosotros. Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís: bien, porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, os ha lavado los pies, vosotros también debéis lavaros los pies unos a otros. Os he dado ejemplo para que también vosotros hagáis lo que acabo de hacer con vosotros. En verdad os digo que no es más el siervo que su amo, ni el enviado más que él que lo envía. Sabiendo esto, dichosos seréis si lo cumplís. No me refiero a todos vosotros. Yo conozco a los que he elegido, pero tiene que cumplirse la Escritura. El que come mi pan ha alzado contra mí su talón. Os lo digo desde la hora antes de que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. En verdad os digo
que quien reciba al que yo envíe, me recibe a mí, y a quien me recibe a mí, recibe al que me ha enviado. Anuncio de la traición de Judas. Cuando pronunció estas palabras, Jesús se turbó en su interior y declaró: en verdad os digo, que uno de vosotros me entregará. Los discípulos se miraron unos a otros sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa y al lado de Jesús. Simón Pedro le hizo una seña y le dijo: pregúntale de quién está hablando. Y él, recostándose sobre el pecho de Jesús, le preguntó: Señor, ¿quién es? Le respondió Jesús: es aquel a quien dé el bocado que voy a mojar. Entonces mojó el bocado y lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y tras el bocado entró en él Satanás. Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los comensales entendió por qué se lo había dicho. Como Jesús tenía la bolsa de algunos, pensaba que Jesús quería decirle: compra lo que nos hace falta para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y en cuanto tomó Judas el bocado, salió, era de noche. La despedida. Cuando salió, dijo Jesús: ahora ha sido glorificado el Hijo del Hombre, y a Dios ha sido glorificado en él. Si Dios ha sido glorificado en él, Dios también le glorificará en sí mismo y le glorificará pronto. Hijos míos, me queda poco tiempo de estar con vosotros. Vosotros me buscaréis, pero ahora os digo lo mismo que les dije a los judíos, que vosotros no podéis ir a donde yo voy. Os doy un mandamiento nuevo, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado, y os améis también entre vosotros. Todos conocerán que sois discípulos míos, en una cosa en que os tenéis amor los unos a los otros. Simón Pedro le preguntó: Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió: a donde yo voy no puedes seguirme ahora, me seguirás más tarde. Pedro replicó: ¿por qué no puedo seguirte ahora? Yo daré mi vida por ti. Jesús contestó: ¿qué darás tu vida por mí? En verdad te digo, que no cantará el gallo antes de que tú me hayas negado 3 veces.